Entonces seguimos con la segunda parte sobre Sí, el tema profe. de los periodísticos. En la sesión número 7 voy a seguir compartiendo entonces la pantalla para que podamos ver los ejercicios que de alguna manera, o las intervenciones que hemos hecho y las explicaciones que hemos hecho para el tema de géneros periodísticos, ¿no? Habíamos quedado que precisamente hay dos fuentes o dos géneros periodísticos que están muy identificados dentro de los géneros periodísticos. Uno son el informativo y los interpretativos. En el informativo pues cabe la noticia, el reportaje, la entrevista. También pues de alguna manera hay que tener en cuenta que la crónica, aunque no me parece a mí, pero pues la crónica hace parte del género informativo y también está en lo interpretativo, ¿no? Hay otros elementos fundamentales que hacen parte del producto periodístico, como ya los vimos, el entretenimiento, los indicadores económicos, la meteorología, horóscopo, obituarios, clasificado, el humor, las caricaturas, las sopas de letras en algún momento, las efemérides, no sé si ustedes han escuchado de las efemérides. Hola. No, profe, yo no he No, escuchado. profe. Es como lo del boletín este 123 que hace 40 años los Beatles Ajá. separados. Son aquellas fechas históricas que se rememoran en algún momento. Hoy, por ejemplo, ¿qué fecha tenemos tan importante? Hoy, 8 de marzo, ¿qué sucedió en 1945? De Perdón, mayo. De mayo, claro que sí. De mayo, hoy. Caía en la Segunda Guerra Mundial. La finalización de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, Sebastián. Así es. Entonces, esa es una efeméride que se tiene en cuenta. Efemérides musicales, por ejemplo, hace, no sé, me lo voy a inventar, hace 20 años fue escrita o publicada la canción Imagine de los Beatles, o bueno, no sé, alguna de estas fechas importantes. Se separaban en el 70. Ajá. Sí. Esas son las efemérides que hacen referencia precisamente a fechas históricas importantes que uno las debe recordar. No sé, una muy importante que regularmente uno nunca olvida, el 13 de agosto, cuando falleció Jaime Garzón. Uno siempre la recuerda y los medios regularmente siempre la repiten cada año, ¿no? El terremoto de Armenia, el 25 de enero de 1999. La toma del Palacio de Justicia, el año pasado creo que cumplió 30 años la toma del Palacio de Justicia. Cosas así que de alguna manera uno tiene frescas en la memoria histórica, ¿no? De los medios de comunicación y de la vida nacional. Esto está perfectamente claro, ¿no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de los géneros periodísticos, de la teoría de los géneros periodísticos, tenemos los informativos y tenemos los interpretativos. Pero también hay que tener en cuenta que la historia del periodismo es muy reciente y los géneros periodísticos también nacen con esa historia del periodismo. Y el periodismo tiene 3 etapas fundamentales durante el último siglo hasta la actualidad. Y esas 3 etapas están definidas en 3 momentos específicos. Ya los vamos a desarrollar, ¿no? Las etapas del periodismo. Primera, que iniciando la primera etapa, las primeras publicaciones del periodismo, ¿sí? Ese periodismo tenía un corte bastante ideológico. El periodismo en sus inicios fue bastante ideológico. ¿Y qué quiere decir ideológico? Que pues los textos que se hacían en su momento eran de corte religioso, político, especialmente. Entonces aquí podemos ver los de corte religiosos que las publicaciones y todavía existen, ¿no? El cuadernillo que le dan a uno en la iglesia, la hojita que le dan a uno en la iglesia cuando uno va, ese es un periodismo de corte religioso, ¿sí? Ahí se explica obviamente la palabra de Dios, la ideología que fundamenta la religión. El de corte político, pues vemos cómo de alguna manera el periodismo inicialmente estaba en manos de los poderes políticos y cómo comentaban las situaciones y los hechos que les interesaban a ellos, ¿no? Desde el Partido Liberal y desde el Partido Conservador. Vamos a ver un ejemplo de ese tipo
de estilo, ¿no? Voy a compartir la pantalla. ¿Religiosos solo los panfletos de iglesias o también en la prensa había? En la prensa también había, porque las iglesias de alguna manera también hacían parte del contenido periodístico que desarrollaban, ¿no? Una revista también, una revista que todavía es muy vigente y que los números, por ejemplo, son muy buenos porque es una revista que vende y tiene grandes suscriptores, ¿no? La famosa Atalaya. No sé si en sus casas les ha llegado los mormones o los testigos de Jehová con la revista Atalaya. ¿No la recuerdan? Pero aquí dejaron de pasar hace rato, Pero tiene una gran circulación. Tiene una gran circulación la revista Atalaya. Vamos a ver si se me va. Ay, escucha. Acá. Miren esta es una publicación de 1893. Se llama La Lucha. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí. Sí. La Lucha es uno de los primeros periódicos desde 1893. El periodismo en Colombia nace en 1875, ¿no? Con el aviso del terremoto. La Lucha, imagínense el subtítulo que tiene acá, órgano del liberalismo en el departamento. ¿En el departamento cuál? En el departamento del Tolima. Aquí como lo vemos. ¿Sí? Entonces es de corte inclusive muy fuerte y muy radical, del liberalismo más radical de la época, que iba en contra de los conservadores. Entonces este es un periódico de la época bastante fuerte. Quizá esos fueron los primeros años del periodismo, más o menos hasta 1940, 1950, se viene desarrollando un periodismo ideológico en Colombia. Luego podemos encontrar un periodismo, una segunda etapa. Voy a dejar de compartir esta pantalla, me devuelvo a la de PowerPoint. Sí, tiene un periodo más o menos desde el nacimiento para que lo tengamos muy presente. Desde 1875 hasta 1950 más o menos. Tenemos un corte de periodismo ideológico y creo que un poquito más, porque recuerden que también hay una fuerte disputa en el territorio por parte de los partidos o del bipartidismo, ¿no? En Colombia, que son los liberales y los conservadores. Hacia 1956 y hacia 1954-56, pues el periodismo tiene un auge muy importante porque el desarrollo de la radio se había generado en todo el mundo, especialmente por la Primera y por la Segunda Guerra Mundial, pero en 1956 llega la televisión a Colombia, llegan los primeros televisores, entonces ahí es donde entran los primeros informativos. Y pues eso tiene un tinte diferente, porque a partir de 1956-1960 hay un desarrollo del periodismo diferente. Y esa segunda etapa del periodismo se da gracias a la información que se genera, ¿no? Es la segunda etapa del periodismo. ¿Sí? Y la segunda etapa del periodismo está, pues, por este fenómeno bien interesante que es la información. Es un periodismo informativo y quizá es la época más bonita o la edad de oro, voy a ponerlo entre comillas, de oro del periodismo. Inicia más o menos hacia 1960 hasta 1980. Y tiene un gran desarrollo porque pues son los grandes medios los que comienzan a contar todos los hechos noticiosos y todo lo que va ocurriendo, obviamente, en la cotidianidad y en la vida de los colombianos. Entonces es un auge bien interesante del periodismo en este periodo en el que se distingue por ser la edad de oro del periodismo en Colombia. Y viene otra etapa fundamental, y es la etapa de ¿cuál creen ustedes? ¿Deporte? Tráfico. No. Ideológica. Tráfico. Digital. La ideológica fue la primera. La digital. Arranca desde 1980 en adelante hasta lo que es ahora.
En el 80 había digital, no, todavía no. No, son los primeros inicios de las formas de comunicarnos. No estaba totalmente desarrollado. ¿Sí? Vamos a ponerlo al 2020 y creo que su momento más fundamental del periodismo se da en el 2005 con el nacimiento de las redes sociales y pues de aquí en adelante comenzamos a contar, a transformar el periodismo no solo desde el punto de vista de la técnica, ¿sí? Sino también de la manera en la que se distribuye la información. ¿Sí? Antes pues reinaba el tradicional periódico, la radio, la televisión. Acá desde 2000 para acá o mucho o antes pues comenzamos a tener todo un contenido digital. Entonces se transforma la manera de contar las noticias ya no desde lo tradicional, llamémoslo por este lado, sino que ya se utilizan son las plataformas digitales las que comienzan a contar las noticias y los hechos noticiosos en Colombia. Entonces vamos a tener un ejemplo muy concreto de grandes periódicos que nos han acompañado siempre. El Espectador, El Tiempo, La República, son periódicos que vienen naciendo en esta etapa, se van desarrollando después en el aspecto informativo, pero ya ahora es toda una plataforma digital. Como se cambia la manera de la distribución de la información desde el desarrollo de la tecnología, que no solo trasciende en los medios de comunicación, sino en la forma de comunicarnos, también es importante tener en cuenta que se hace un periodismo totalmente diferente. Un periodismo que no está relacionado simplemente con transmitir información, sino que también está muy ligado al consumo y a las redes sociales. Y es el motor y es el impulsor de que haya mucho más consumo en la sociedad. Es importante identificar estas etapas del periodismo porque de alguna manera uno puede entender cómo lo digital, pareciera que lo digital hubiese estado toda la vida, quizá para la gente que tiene 20 años, 19 años, 22 años, pareciera que lo digital siempre había estado, pero no, al contrario, hay una etapa muy bonita, una edad de oro del periodismo en el que el desarrollo del periodismo tuvo su auge con grandes autores y con grandes representantes del periodismo como lo vimos en la clase pasada, en el módulo pasado. En lo digital, pues aquí ya hay una democratización de la información. Cualquiera puede contar noticias y cualquiera puede decir y puede contar historias y pues ya el valor de la credibilidad ya lo goza es uno o ya lo goza quien lo cuenta. Acá la función o la actividad o la profesión es netamente del comunicador social periodista. Acá en lo digital ya no es solo el periodista, no es solo el periodista. Acá ya hay un nombre o una profesión que está muy arraigada en lo digital, ¿no? Y es el media worker. ¿Sí? Es el que de alguna manera está, el periodista que está compuesto por todo lo digital. Ya no es un periodista por sí solo, per se, un gran comunicador social, sino que ya también es un gran comunicador social mezclado con un asunto digital en el que puede contar historias a partir de estas plataformas digitales que son redes sociales, que es lo que está impulsando ahora. Para que se den cuenta que durante esta etapa el periodismo es muy joven, ¿no? El periodismo es muy reciente. ¿Está perfectamente entendido acá la segunda diapositiva? Sí, profe. Muy bien, me devuelvo un poco para hablar de los géneros periodísticos y retomar nuevamente los géneros periodísticos, ¿no? Entonces hablamos que están los informativos y están los interpretativos. Entonces voy a agregar una nueva diapositiva y vamos a comenzar a hablar sobre esos géneros informativos, sobre estos que nos interesa acá un poco. Y hablemos de la noticia como género periodístico inicialmente. ¿Y la noticia qué es? Es la narración, es aquella que narra hechos o sucesos de una forma objetiva, desde lo objetivo. ¿Sí? Y responde, obviamente esto lo enseña en todas las facultades del periodismo. El qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Entonces uno responde qué pasó, cómo pasó y dónde sucedió.
Estas son las grandes preguntas fundamentales que lleva la noticia. Responda a esas 3 preguntas al momento de hacer una noticia. El qué, el cómo y el dónde sucedió. A diferencia, por ejemplo, del reportaje o de la crónica, el reportaje sí es una narración, perdónenme, es una narración también, es aquella narración hechos o sucesos a partir de la investigación, ¿sí? Y usa como recurso la descripción y responde a las preguntas de cuándo, por qué, para qué, y busca a través de estas preguntas profundizar el ejercicio noticioso, el ejercicio periodístico. Entonces ya requiere de una palabra muy bonita que se llama investigación. Eso no quiere decir que la noticia no lo tenga, pero lo use. Lo mismo la crónica, ¿sí? La crónica también es un género periodístico, obviamente, ¿sí? Es aquella que narra hechos o sucesos a partir de la investigación. Puede acudir a los juicios o a la interpretación. Acude a los juicios o a la interpretación y utiliza como recurso el tiempo. El tiempo es fundamental acá, ¿sí? Como un recurso literario, ¿no? Como un recurso que le permite contar la historia desde 2 puntos de vista, perdón, los hechos, desde lo sincrónico, desde lo cronológico o desde lo asincrónico, ¿no? Dando brincos. La entrevista, ¿sí? Pues es un diálogo. Y la entrevista regularmente es estructurada, ¿sí? Hay un ejercicio en el que yo preparo un cuestionario, tengo una investigación sobre el personaje que voy a entrevistar, tengo un cuestionario preparado, acudo a esas preguntas y respuestas a manera de diálogo y también recurro a las contrapreguntas para amplificar o aclarar cosas que de alguna manera me generen duda o que tengo que destacar porque son importantes. Bien, ¿es entendido? No nos vamos a dedicar de lleno a la crónica y al reportaje, porque esos serán los temas más adelante que vamos a En la desarrollar. crónica, ¿cuáles son las que se usan? Las más específicas del cuándo, cuándo, el por qué, ¿cuál de esas se usan? Bueno, no, también apela a estas, al cuándo, por qué, para qué, al cómo, ¿sí? Pero todo este desarrollo de estas preguntas son de manera extendida, ¿no? Ya no es en la simple narración de los hechos o sucesos de una forma objetiva, sino que ya es de una manera extendida. Es la misma noticia, pero de una manera mucho más extendida y más ampliada, ¿no? Porque recuerde que el género periodístico no parte de lo ficcional, sino que parte de los hechos reales, de lo que ha sucedido. Eso no quiere decir que el género literario no pueda utilizar la crónica. Claro, hay muchísimas crónicas que son ficcionales, que los literatos de alguna manera la utilizan, pero la crónica es muy distinguida, obviamente, cuando hace que la noticia sea más entendida, pero acude o apela al tiempo. El tiempo es fundamental, la manera en cómo se cuentan todas esas historias. ¿Perfectamente claro acá? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Ahora entonces vamos a hacer otra diapositiva y vamos a hablar un poco de los géneros interpretativos, ¿sí? Los géneros interpretativos, pues obviamente hablan de las situaciones cotidianas, pero lo hablan desde la subjetividad, ¿sí?
hablan desde el juicio, desde el valor, ¿sí? Y también pues acude a la opinión o a la interpretación, por eso se llaman interpretativos. Y hay otra cosa muy curiosa sobre este manera de contar la historia desde los géneros periodísticos de interpretación, y es que cuenta las situaciones de la vida. Siempre están relacionadas con la vida. ¿Cómo voy a hacer un artículo, voy a hacer una columna de opinión sobre la situación de la aglomeración de gente en época de COVID en Transmilenio? Mientras que yo me cuido en la casa, la realidad en Transmilenio es otra porque voy atestado de gente. Entonces ya le involucro juicios de valor y narro las situaciones de la vida que se están presentando en su momento. ¿Sí? Porque si quisiera contar las situaciones de la vida del pasado, pues ¿a qué género periodístico recurriría? Pues a la crónica, ¿cierto? Entonces, estos géneros de interpretación, pues narran las historias, cuentan las historias o las situaciones de la vida, perdónenme, pero pues de lo que está sucediendo, lo coyuntural, lo actual. Y tienen en cuenta los juicios de valor que yo le puedo aplicar a esos géneros, a esa forma de escribir, ¿no? Voy a sacar un poco la crónica, voy a sacar un poco la entrevista, me voy a dedicar especialmente a esta parte de la editorial, ¿sí? La editorial es la filosofía del medio, especialmente el medio como empresa periodística. ¿Sí? La filosofía que yo tengo, ¿no? La columna de opinión, que es lo que está más de moda ahora. La columna de opinión, hasta aquí lo voy a dejar, de pronto el artículo de opinión lo voy a quitar. La columna de opinión, pues es aquella que de alguna manera yo, como persona, sujeto ciudadano, pues hago una columna de opinión y la publico en un medio digital, porque eso es lo que está de moda ahora, ¿no? Cualquier persona es la posibilidad de que la ciudadanía se exprese. ¿Sí? Es una manera de contar lo que quiere decir y lo que quiere hablar. Y la crítica o la reseña, también es conocida como la reseña, pues es el formato aquel que cuenta o narra aspectos fundamentales de la cultura, ¿no? El cine, por ejemplo, la literatura. Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Qué otra cosa puede contarse? La gastronomía. ¿Cuál otro? Los viajes, ¿no, profe? Bueno, muy bien, viajes, sí. Todo ese tipo de cosas. ¿Cuál otro? Las pinturas, el arte, muy bien, sí, el arte me lo dice Daniel acá, muy bien, el arte. La Sí. música. ¿Cuál? La música. Muy bien, sí, la música. Sí, La música es arte. sí, también es arte, pero le dedican espacios muy especiales a la música, ¿no? A ver, se me pasó, no sé, a los lugares quizá, recomendaciones, lugares, cosas. De algún personaje, un famoso. Bueno, biografías, bueno, Sí. biografías. Deportiva. Crítica No, deportiva. bueno, hay crítica deportiva, claro que sí, pero eso lo podemos poner acá en la columna de opinión, ¿no? Hay grandes críticos del deporte y escriben desde la opinión, ¿no? Y no solo escriben, también hablan, porque los medios de comunicación en la radio tienen columnas de opinión y también tienen editorial, ¿sí? Lo mismo la televisión también es muy fuerte en colocarse, en poner editoriales, ¿no? RCN es evidente cómo pone las editoriales. Ahora, el uso de la o la editorial o el editorial está perfectamente usado por cualquiera de las dos maneras según el RAE. Bien, ahora me voy a dedicar un poco a la editorial y cómo golpea la editorial en los medios de comunicación, ¿no? Tengo dos ejemplos acá, les voy a tratar de compartir la pantalla para que lo revisemos un poco. Y vamos a leer entre todos. Vamos a escuchar entonces las voces de Jack y de María Paula, que no se han sentido hoy para nada.
y estoy seguro que ellas Listo, profe. tienen muchísimas ganas de leer y de escucharse hoy. ¿Sí? Entonces vamos a leer esta columna de Fernando Londoño Hoyos. En su momento, en el 2014, quiero que nos devolvamos un poco en el contexto de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Era la selección de la segunda temporada o del segundo mandato más bien de Santos. Entonces, Fernando Londoño Hoyos, un gran uribista de tiempo completo, escribe una columna en su momento en El Tiempo, una columna de opinión. Entonces, ¿quién arranca? Carolina, leyendo. Listo, profe. El 8000 de Santos. Son desconcertantes las similitudes entre el itinerario delincuencial de Samper por conseguir la presidencia de la República y el de Santos para preservarla y sumarle la gloria, la fama, la apoteosis romana que le abrieron a su codicia ilimitada. Separaron en el contexto qué era lo que estaba sucediendo en su momento. En el 2014 estaba la segunda vuelta para que Santos llegara a un segundo periodo. Esta columna sale unos meses antes de las elecciones, comparando la gestión de Samper con el proceso 8000, por eso se llama el 8000 de Santos, comparando con la gestión de Santos, ¿sí? En su momento. ¿Tienen el contexto ahí? ¿Recuerdan el proceso 8000 de Samper? Sigamos, adelante, Jorge, el segundo párrafo. La entrega de los narcotraficantes al gobierno no era un plan de mediana entidad ni pergenado apenas. Era una obra concluida, perfecta y de colosales dimensiones. Desmovilizar más de 8.000 delincuentes de todos los frentes de la mafia, entregar los laboratorios y los sembrados y las rutas y las amargas complicidades locales e internacionales de más del 60% de la operación cocalera del país. Poner a disposición de la justicia colombiana todos los cabecillas de ese entorno criminal y recaudar billones de pesos de libre disposición y centenares de miles de hectáreas de la mejor tierra. Era una propuesta invencible. Vale, muy bien. Entonces vamos a seguir poniendo en contexto la situación. En el momento en el proceso 8000 de Samper se les llamó 8000 porque pues obviamente fueron 8000 los expedientes que recogió la investigación del proceso 8000 de Samper. Acá Fernando Londoño hace referencia a que dejaron 8000 guerrilleros liberados, 8000 campos de narcotráfico en donde cuidaban las guerrillas todos sus cultivos de coca, pues de alguna manera lo relaciona directamente. ¿Qué hay de aquí bien interesante? Y es que él utiliza esta manera de contar lo que estaba sucediendo en un momento coyuntural del país, en donde se elegía a Zuluaga o se elegía a Santos. Sigamos, Jackie, por favor. Voy, profe. Los problemas del proyecto eran obvios y superables. Los Estados Unidos podrían objetarlo. El despojo de los bienes habría de respetar el mínimo vital de las familias de los capos. Ya se discutiría el mínimo vital de esos potentados y los Estados Unidos aceptarían la estrategia si les garantizaran. Profe, qué pena, es que casi no veo, esa letra está muy pequeña. ¿Qué hago? Acerca la pantalla. Ya la acerqué, bueno, igual casi no. Bueno, voy a terminar. Si les garantizaran que saldría del mercado semejante cantidad de cocaína y que esos enemigos no tendrían que ocuparse más. La justicia americana es pragmática. ¿Está acusando a Santos de qué? En esta columna Fernando Londoño Hoyos está acusando a qué de Santos. ¿Qué delito? De colaborar con el narcotráfico. Narcotraficante. Directamente le está diciendo que es un narcotraficante. Muy bien, Jorge, adelante. Julio. Viene la inmensa... Perdón, Julio. Pero pragmática. Viene la inmensa sorpresa. El plan se congela y la gestión de JJ Rendón, el hermano de Bellaquerías de Santos, queda sin la última respuesta. El presidente archiva el plan y su fiscal Vivian Morales no encuentra interesante proseguir esa negociación, la mayor de la historia con una empresa criminal. Y si escucharon la noticia de JJ Rendón, ¿no? Ayer o antier.
Sí saben quién es JJ Rendón, ¿no? Hacía la campaña, la publicidad. Es uno de los grandes estrategas de campañas presidenciales en el mundo y es venezolano. Y ahora resultó involucrado con Guaidó en un asunto bien delicado entre Duque, Trump y Maduro. Adelante, María Paula. ¿Qué pasó? Pues que al tiempo con este plato a Santos se le ofreció otro más suculento, el que le preparaba a su otro hermano, el de sangre, Enrique. Era mucho más atractivo. Estaba adobado con el fin de una lucha de 50 años. Suponía el único plan a grande escala para incorporar a un país de derecha un ejército marxista. Incluye la Incluía. admiración incluía la admiración y el aplauso de toda la izquierda mundial, la de veras y las de mentiras, que son más. Lanzaba a sus autores al estrellato y al derrotado socialismo le habría unido. Le abría una ventana. Profe, es que como ahí sale ahí cortadito, entonces estoy adivinando. Listo. Le abría una ventana al porvenir. Por fin comprendía el sueño de una América comunista, manejada desde Cuba, ingobernable para los Estados Unidos y respaldada por los marxistas caducos, pero esperanzados todavía de la China y de Rusia. Muy bien. ¿Quién sigue, por favor? ¿Quién se anima? Yo, Dale, dale. El hermano de sangre con el sus hermano de sangre. Ah, bueno. Dale, dale. Dale, Caro. Bueno, el hermano de sangre con sus secuaces le ganó la partida al hermano de Truán y sus tenebrosos contactos. Por eso Santos engavetó el plan de rendición que el espectador ha denunciado y se quedó con el que echó a rodar en La Habana. Adelante, sigue. Las fechas coinciden a la perfección. El plan de entrega de la mafia pura, frustrado por lo que ya se dijo, coincide plenamente con el plan de negociación con la mafia disfrazada de política. Enrique lo garantizaba desde Cuba, Fidel lo respaldaba, Chávez lo aplaudía, los países nórdicos, las eternas celestinas de violencia marxista en América, le darían su bendición. Faltaban detalles que se perfeccionarían en el camino, un marco para la paz con impunidad, un fiscal colaboracionista que andaba bien dibujando y sacar del escenario a los posibles opositores, matar a Álvaro Uribe o acribillar en la comisión de acusaciones, asesinar a Fernando Londoño para advertir a cualquiera imprudente el costo de oponerse, neutralizar a las fuerzas militares para desaparecerlas en el momento oportuno. Alejandra. Profe, ya. Los 12 millones de dólares son la menuda de todo este aparato, pero con la maña no se juega, Con la porque mafia. cuenta, como acaba de hacerlo. Santos, ay, profe, espérate que es que se ve, ya. Con la mafia no se juega, porque cuenta, como acaba de hacerlo. Santos como Samper ha quedado al descubierto y será derrotado como Samper, ya no ante el improbable tribunal de la historia, sino ante el seguro veredicto de las urnas, este próximo 25 de mayo. Muy bien, esas fueron las fechas de las elecciones y esta editorial fue escrita el 6 de mayo, 15 días antes, ¿no? Entonces es toda una acusación. Mire la columna de opinión, cómo acusa de alguna manera y cómo permea la opinión pública de la gente, ¿no? Quien lee esto pues va a creer y va a decir, oiga, sí, Santos fue terrible, y ahí se maneja todo un discurso de que Santos entregó el país y que no sé qué y que dice cuántas. Yo trato de evitar las discusiones políticas porque sé que hay simpatizantes sobre el tema, unos dicen sí, otros dicen no, pero no nos vamos a centrar en eso. Miren la forma como de alguna manera Fernando Londoño Hoyos, exministro del Interior, pues permea el pensamiento de los colombianos a través de esta columna, o de por lo menos aquellos que leyeron esta columna en su momento, ¿no? Y cómo uno cree, es decir, persuade, ese es el ejercicio de los géneros periodísticos, persuadir y hacer entender obviamente a la ciudadanía o a las audiencias cierto tema y poner en boga cierto tema y el diálogo de la ciudadanía en su momento.
es muy cruel, es bastante fuerte, es bastante dura y bastante acusatoria, ¿no? Pues si lo va a declarar narcotraficante y si se inventó el negocio del proceso de paz, pues denúncielo ante los estrados judiciales. Ahí está la gran ventaja o la desventaja de contar desde la columna de opinión. Pues es mi opinión y ya, y pare de contar, entonces yo no tengo cómo refutarlo. Pero en este caso el tiempo al cual pues de alguna manera Santos era uno de los dueños del periódico y quien lo dirigía obviamente uno de sus hermanos, Enrique Santos y Rafael Santos, pues hubo una respuesta por parte del periódico desde esta columna de opinión y la respuesta fue desde una editorial, ¿no? Recuerden que la editorial es la filosofía del medio. Y miremos entonces cómo fue esa respuesta. Es porque él tiene rabia con el bando de izquierda por la bomba casi que le pusieron. Claro, no, que le pusieron. Él tuvo un atentado, ¿no? 76. Entonces esta fue la respuesta. Hay una columna de opinión, uno puede escribir, pero hay una respuesta por parte del medio o por parte del tiempo desde la editorial. Y recuerden la editorial que define, pues es aquella narración que establece la filosofía y la filosofía del medio. Estar en acuerdo o desacuerdo, ¿no? Entonces, como por ejemplo decir que el periódico está en desacuerdo con el matrimonio igualitario, esa es la filosofía. Por favor, ¿quién me acompaña en la lectura? Al otro día, esta la publica el 6, la columna de opinión, y el 6 en la tarde sale esta editorial a las 8:55 de la noche, tengan en cuenta, entonces al otro día ya comienzan a leer, obviamente los lectores, la respuesta de esa columna. Editorial, a propósito de una columna. En el día de hoy, los lectores de las páginas de opinión del Tiempo encontraron cómo ha sido usual a lo largo de los pasados 10 años la columna del exministro Fernando Londoño. Dicho texto, para decirlo sin preámbulos, rompe completamente con los principios que ha señalado este periódico en más de una ocasión, en el sentido de que el espacio del que disponen nuestros colaboradores habituales debe respetar ciertas normas elementales de decoro y rigor periodístico, incluyendo el apego a la verdad. Adelante, ¿quién sigue? Laura. Una al escrito titulado El 8000 que se publica en su lugar habitual. Dejan claro que tales condiciones no se cumplen, más que expresar opiniones, lo que su autor hace sin indicaciones de tipo penal. En contra del presidente de la República, entre otros, sin más sustento que el de atar cabos en forma arbitraria, por decir lo menos. Adelante, ¿quién sigue? No vale la pena dignificar las observaciones hechas repitiéndolas una por una. Basta señalar que los términos utilizados repulsan y le resultan inaceptables al tiempo. Al respecto, esta casa editorial reitera su compromiso de no hacerles el juego a quienes creen tener patente de corso para pasar de la crítica al insulto, del cuestionamiento al ataque artero. Una vez más, es nuestra obligación insistir en que los columnistas tienen derechos, pero también deberes, sobre todo el de la veracidad. Adelante. Hablando desde un plano más amplio, el caso presente es oportuno para hacer una reflexión de fondo. Textos como los de Londoño hacen evidente una peligrosa polarización cuya raíz es la cercanía de las elecciones, pero que tienen implicaciones profundas al atentar contra la legitimidad de las propias instituciones nacionales. Sigue. Y es que lo que está en juego... Sigue. Dale. Y es que lo que está en juego